Hola, hola a todos. ¿Cómo han pasado? Me place muchísimo saludarlos el día de hoy. Esta es la videoclase que teníamos pendiente. En primera instancia, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar mostrándoles, ofreciéndoles esta videoclase para la asignatura de Economía de lo Público en el marco de la microeconomía y dentro del CREO en la Universidad del Magdalena. Nuevamente yo por aquí, deseando que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Ya en el día sábado 25 estaremos en un encuentro sincrónico a eso de las 9:30 de la mañana para ultimar y dar como ese toque final a la asignatura de Economía de lo Público, Microeconomía, como mi primera experiencia dentro de la Universidad de Magdalena. Agradezco muchísimo su paciencia. Agradezco también que hayan podido entender muchas circunstancias que se presentaron en este ciclo. Sé de sus múltiples ocupaciones, imagino que también están ya en la fase final en otras asignaturas. Hablaremos de eso en el encuentro sincrónico. Sé que nos va a ir muy bien. Recuerden que una de las buenas noticias que les di cuando iniciamos el proceso era que nadie iba a perder la asignatura. Sí, solo sí, me regalan un poquito de su corazón para poder absorber un poquito de lo que nos presenta este microdiseño de economía de lo público para este ciclo propedéutico y la administración pública como tal. Bueno, lo importante recordarles que es crucial y es bastante eh, necesario que para poder seguir con este hilo de la clase de hoy, que creo que es la cuarta videoclase, la cuarta clase que damos como tal, serían cuatro en total, con videos, eh, pudiesen ver las anteriores para que pudiésemos concatenar y pudiésemos encadenar y tratar de recordar y de apropiar ese conocimiento que ya vimos en las otras clases. Es decir, que si no has visto los otros videos, te invito a que entres en el Brightspace y puedas ver las clases que están colgadas, también están en YouTube, ¿cierto? Entonces, recordar, Economía de lo Público con la profe Ángela, iniciamos el 7 de octubre, culminamos el 8 de diciembre, para efectos de lo administrativo en el CREO, las notas deben estar en plataforma el 5 del 5 al 7, perdón, del 5 al 7, sí, del 5 al 7 de diciembre. Y bueno, ese es un tema que trataremos en el encuentro sincrónico y a su vez la idea es concertar con ustedes, mostrarle cómo les fue y más que la nota, también mirar si realmente algunos de los conceptos que vimos en estos 2 mesecitos sí quedaron en su corazón y en su mente para poder abordarlos desde su ejercicio profesional. Recordar todo lo que hemos visto, generalidades del curso, presentación de la profe, algunos momentos tóxicos de inspiración con el mismo mensaje de enfocarnos, de ser diferentes, lo que íbamos a lograr, una mayor comprensión en la economía y la microeconomía como parte importante de la ciencia económica y de la toma de decisiones. La idea era poder seguir con el proceso que vienen de fundamentos de economía, el tema de la evaluación, los temas que íbamos a ver, el mercado y el enfoque del consumidor, que ya lo hemos desarrollado. En el número 3, la tipología de los mercados, que también la desarrollamos, y el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que nos faltó, que es la teoría del productor y un par de temitas pendientes para culminar con el contenido de la asignatura. Aquí los encuentros programáticos, vimos un poco del concepto de economía como esa ciencia social que analiza y estudia la escasez, los recursos limitados, con esas necesidades tan grandes que siempre el ser humano contempla. Em, Vimos un poco la división de la economía, el padre de la microeconomía, y eso igual lo evaluamos en el cuestionario, momentos tóxicos que vimos en la clase, con el fin de que te enfoques y te vuelvas pieza de relojería fina. Espero que al terminar ya este curso estemos un poco más especializados. Nos metimos de fondo en la micro, mirando la batería de indicadores que fue fundamental, toda esta batería
de indicadores es básicamente el contenido del curso, es decir, que ustedes desde el primer momento en estos 20 conceptos ya se fueron apropiando y analizando todo lo que íbamos a ver durante los 2 meses. Mira qué bonito poderlo abordar desde ahí. Imagino que eso lo tienes en algún lugar escrito en tu computador, igual se presentó en el foro. Vimos el concepto de economía, que es el sistema económico, entender un poco las dinámicas, ver cómo el capitalismo y toda la ciencia económica está vigente desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de las decisiones. Luego vimos un poco acerca del concepto tácito de la microeconomía, cómo se aplica, la relación que encontramos de la microeconomía con la administración pública, muy importante como herramienta de toma de decisiones. Nos fuimos a los conceptos y llegamos a la clase del mercado, que es el mercado, ese lugar físico o intangible donde confluye la oferta y la demanda, el productor y el vendedor, donde se intercambian productos, ¿verdad? Se hace un intercambio, se obtiene un beneficio y em, se intercambian bienes, se intercambian servicios, tipos de mercado, tipologías según diferentes raciocinios o razones, las clasificaciones que se tenían. Vimos también esa estructura de mercado y cómo estos componentes como el número de vendedores, la diferenciación del producto, las barreras de entrada y la información hacían parte de ese componente de poder identificar mercados competitivos y mercados no competitivos, ¿verdad? Con esas características vimos que existe monopolio, oligopolio, competencia monopolística, competencia perfecta, vimos algunos ejemplos. Debatimos en clases algunos temas de lo público, esos monopolios que encontramos dentro de nuestro entorno de la administración pública. Me mandaron un podcast, hicimos un foro de conceptos, hicimos otro foro. Bueno, en realidad son 2 foros para calificar. Luego nos fuimos con el consumidor, entramos en un tema maravilloso que es definir ese consumidor y poder precisar desde la economía cómo nuestras decisiones y nuestros actuares diarios, ¿sí? Hacen parte de la teoría microeconómica, de la teoría del consumidor, mi comportamiento, por qué me comporto así, las preguntas que el ser humano o los agentes económicos pueden hacerse a la hora de consumir, ¿verdad? ¿Qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Por qué lo compro? ¿Qué produce? ¿Qué se produce? ¿Por qué se compra? Y todas esas dinámicas de teoría del consumidor, ¿cierto? Ahí miramos 2 conceptos importantes que hoy los vamos a retomar, que es los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Recordemos estos conceptos que ya vimos dentro de esta necesidad y deseo. Vimos la pirámide de Maslow, analizamos un poquito cuáles son realmente esas necesidades que yo tengo, ¿cierto? Nos fuimos luego con la restricción presupuestaria, que es todo ese hecho de que yo no puedo comprar o adquirir todo lo que quiero porque tengo una limitación de mi ingreso generalmente. em, y las decisiones hay que tomarlas de manera eficiente con el fin de satisfacer de mejor manera mi necesidad, ¿cierto? Ahí vimos la preferencia del consumidor, luego entramos al tema de oferta y demanda, muy importante, qué es la oferta, qué es la demanda, quién determina la oferta, son los vendedores, quién determina la demanda, los compradores, los conceptos de oferta y demanda, ¿verdad? El equilibrio que realmente es el deber ser de un mercado. Vimos todo lo que es ley de la demanda, tabla de la demanda, función de la demanda, ¿cierto? ¿De qué depende la demanda? ¿De qué depende en la cantidad de productos o servicios que se adquiere? Vimos la curva de demanda con pendiente negativa, la ley que indica que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversa. Vimos los factores que inciden en la demanda. Igualmente, como les decía, vimos los bienes sustitutos y complementarios como concepto. Y lo mismo hicimos con la oferta, ¿verdad? Que es la oferta, la ley de la oferta, la gráfico de la oferta o la curva de la oferta que siempre es tendiente al infinito, porque en la medida en que el precio suba, asimismo el oferente o productor va a querer vender muchísimo más. Hasta ahí llegamos, quedamos en
en este equilibrio del mercado, que es el punto donde la oferta y la demanda se equilibran. Les dejé también unos temas para autodidáctica y lectura suya. Y hasta ahí quedamos con que em, se iba a enviar unos videos. Ahí les envié unos videitos para su consulta. Espero que los hayan visto todos. Son súper chéveres, cortos y didácticos. A mí me gustan mucho los videos de YouTube porque me parece que es una manera muy chévere de aprender, aparte de las lecturas, obviamente, pero en microeconomía, que ha sido un reto para mí esta clase realmente. Creo que esas lecturas son un poco tediosas y quiero hacerles la vida, de verdad que mi intención es hacerle su vida muy fácil, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué nos queda? Nos quedan estos temitas, el precio y sus funciones. Quería hablarles un poquito de eso. El tema de elasticidad que quedó pendiente, impuestos y subsidios, y la teoría del productor. La teoría del juego queda como unos videos y un link que espero que vean. Va a ser sujeto de evaluación también. Es muy básico, realmente la teoría del juego es muy fácil de entender. Yo creo que leyendo y viendo el link van a poder entender un poco esta teoría del juego. No voy a hacer preguntas en el cuestionario a profundidad, pero sí es interesante que se vean el video para que tengan el conocimiento y puedan responder el par de preguntas. Son 2 o 3 preguntas que van a salir acerca de teoría del juego. Listo, hasta ahí quedamos. Entonces vamos con el precio y sus funciones, ¿verdad? Como esto es una videoclase y no tengo interacción con ustedes, voy a ser muy lineal. Tú puedes parar el video cuando quieras, puedes pararte a tomar agua, café, a comerte algo. Intenta estar en un lugar idóneo para tus clases, un lugar, una mesita, el comedor, el escritorio. Trata de no estar acostado. Si lo vas a hacer del celular, coloca el celular con una base, la tablet con una base, o si es el computador, intenta no estar tan conectado en las redes sociales para prestarme atención. Sé que no soy tan agraciada, más o menos, no sé, pero la idea es que te enamores de la economía, de la microeconomía, como ya lo has venido haciendo. Intenta no estar acostado, sentado, y poder apropiarnos un poquito de ya este último esfuerzo. Este va a ser el último esfuerzo eh, para todo lo que se viene en tu vida, terminar este semestre de la mejor manera y poder pasar tu diciembre feliz. Navidad ya está, que tu taina, tu turuma. Regálame un segundito y miro algo. Si estoy grabando, sí. Sí, pensé que lo estaba grabando. Pensé que lo estaba grabando, me iba a dar un microinfarto ya. Bueno, listo, vamos a seguir con el precio y sus funciones. Bueno, ya esto fue un video. Hay un video con algo del precio y también está dentro de la batería de conceptos que vimos, que es el precio. El precio básicamente se considera esa manera de cambio, ese coeficiente de cambio de las cosas, ¿verdad? Ese valor monetario que le damos a un producto o a un servicio para poder hacer ese intercambio dentro de un mercado. Es el término con el que indicamos el valor de los bienes y servicios expresados en una moneda. Para este caso, en Colombia, nuestra moneda es el peso, ¿verdad? En términos marxistas, que son otro tipo de línea de pensamiento, es la expresión monetaria del valor de las mercancías, ¿cierto? Y hay muchos autores que hablan de conceptos del precio. En nuestro sistema capitalista existe un microsistema de precios, que son las interrelaciones entre los agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos son las personas, las empresas, el Estado, la familia, ¿cierto? Em, con estos precios, lo que indicamos es que vamos a intercambiar o vamos a pagar o vamos a darle valor a la satisfacción de mi necesidad o deseo en economía, ¿verdad? Entonces, los precios permiten contribuir a que se den los ajustes necesarios entre oferta y demanda. El precio me permite, un precio de un producto o servicio me permite muchísimas cosas, medir, ¿verdad? Medir el valor. Alguien me dirá, pero es que a veces el precio de un bien o de un servicio no es lo que realmente
a mí me corresponde su valor. O sea, para mí un lápiz puede valer 2.000 pesos en la tienda, un lápiz Mongol, número 2, que era el que nos pedían para las pruebas ICFES, pero si el lápiz me lo dejó mi abuelito con su inicial marcada o tallada, ya el valor del lápiz para mí no es de 2.000 pesos, sino que tiene un valor intrínseco y subjetivo diferente. Eso es una discusión milenaria, hace parte del estudio de la economía, se llama el estudio del valor y de las cosas. Pero para este curso solo vamos a analizar el precio, que es el valor monetario. ¿Qué es el precio? El precio es el coeficiente, es la referencia, nos indica o es un término que indica el valor de los bienes y servicios expresados en una moneda. En este caso para Colombia es el peso, pero tú nos puedes dar el precio en dólares, en euros, o no sé en qué moneda tú trabajas, pero ese es la denominación y la representación matemática, numérica, cuantitativa de las cosas. Permite que exista un acuerdo entre el oferente y el demandante, ¿verdad? ¿Cuál es la función del precio? ¿Para qué sirve el precio? En economía es muy chévere conocer para qué sirve el precio, especialmente porque para nosotros es muy común en el día a día, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? No, 2.000, y regatear es algo como que hacemos todos los días con el que nos vende el ají, con el que nos vende la cerveza, con el que nos vende la comida. Cualquier cosa estamos regateando todo el tiempo, ¿verdad? Y es una variable, es un indicador, es un término o un concepto que lo utilizamos casi que todos los días. Pagamos la matrícula de la universidad, pagamos la comida, los servicios, pero realmente ¿para qué sirve el precio? Los precios tienen dos funciones principales. La primera es relacionar los bienes y servicios y los factores. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los precios nosotros garantizamos que los recursos se repartan de manera eficiente y que se pueda alcanzar un equilibrio en el mercado. Si aumenta la demanda de un bien, es decir, si las personas quieren comprar más ese bien, o disminuye la oferta de ese bien, habrá suficiente oferta del bien para cubrir toda la demanda. Por eso subirá el precio. Es decir, que el precio constituye ese concepto, esa, digamos que eh, esa cuantificación del equilibrio del mercado. ¿Cierto? Sabemos que la ley de la oferta y la ley de la demanda no se rigen. A medida que sube el precio, ¿sí? Las cantidades que yo compro disminuyen porque a nadie en términos ceteris paribus, en términos normales, no le gusta comprar las cosas caras. Y en el caso del productor, en la medida en que el precio suba, yo voy a querer vender más. Pero entonces ese precio se constituye en esa forma de equilibrar las dos fuerzas, ¿verdad? Las dos fuerzas encuentran su punto de repartición eficiente, de un punto de concertación en el precio. Y ese precio lo pactan el oferente y el demandante y se constituye como una característica en el mercado. Si una persona viene del campo y trae patillas, traigo 20 patillas, yo saco mis costos de producción, el plante, paga diario, cuánto me costó, mentira, eh, cuánto me gasté produciendo las patillas, me voy al mercado, las pongo a la venta y establezco un precio. Pero mi vecino hace lo mismo y se coloca al lado, y viene el otro vecino y se coloca al lado. Y entonces ya el precio empieza a tener unas variabilidades de acuerdo a los acuerdos, con base en los acuerdos que se hacen entre el que compra y el que vende. Es algo que pasa automáticamente, o sea, es algo que pasa muy natural, pero que en economía se estudia. Y otra de las funciones, digamos que otra de las funciones que tiene el precio es ser un incentivo. En esta primera función de racionar los bienes y servicios y los factores, los precios nos van a permitir a los compradores, en el caso mío de como oferente o comprador, indicar la cantidad de producto que yo deseo colocar en el mercado. De la misma manera, los empresarios saben, de acuerdo a sus factores de producción, a través de un precio, cuánto pueden colocar en el mercado.
Hay factores y hay fenómenos como la inflación, que es la subida de los precios, que hace que se desestimule, en este caso, la intención de que el productor o el consumidor ejerza su acción de compra o de venta, ¿verdad? Entonces, mira que esa racionar o equilibrar los bienes y servicios según los factores es una de las funciones que tiene el precio. La segunda función que tiene el precio es ser incentivo. ¿Por qué ser incentivo? Porque incentivar es un sinónimo pues de incentivar. Piensa tal vez un sinónimo de incentivar, motivar, ¿verdad? Llevar a moverte hacia eso, motivarte a eso, eso es incentivar. Entonces los precios permiten que las empresas obtengan dinero con el que después pueden pagar sus costos de producción y obtener una rentabilidad. Y en el caso de los compradores también es un incentivo, es una motivación. Si el precio está alto, yo como productor quiero vender más, ¿cierto? Y si el precio está bajo, yo como comprador quiero comprar más. Entonces el precio también es un incentivo, una motivación, tanto para el oferente como para el demandante. Mira que hay una característica importante del precio. El precio, digamos que en la historia económica, en la historia de pensamiento económico, una asignatura que ofrezco en otra universidad, se habla de la historia del dinero. Me gustaría que fueran a YouTube dentro de todos esos videos cortos que nos presentan las redes, a veces no tan buenos como el TikTok. No usen TikTok. Publicidad política no pagada te daña el cerebro. Perdón, en esos videos de historia del precio, de historia de la moneda, es súper chévere también para cultura general saber cómo se creó la moneda. Hablamos mucho del trueque como la primera forma de intercambio del ser humano, pero es muy chévere que logren ver ya como forma tuya, si quieres hacerlo, cómo surge el dinero, de dónde viene el dinero, cómo surge la moneda, ¿verdad? Y ahí podemos ver que este precio o este mercantilismo cuando se da, que ya no es hacer trueque, cambiar un producto por otro, sino colocarle un valor. En algunas culturas las monedas eran de cuero, en otras de metal. Digamos, ¿por qué el oro? ¿Por qué la plata? No sé si se han preguntado eso, pero es súper importante que lo vean. Les dejo ese dato, se los dejo hoy para que vean la historia del dinero y es donde aparece el precio, ¿cierto? Como esa medida monetaria o el valor de un bien o servicio. Quería dejarles ese tema para cerrar el tema del consumidor. El segundo tema que vamos a ver en esta videoclase es la elasticidad. Entonces, para recordar un poquito, tenemos que existen en el mercado la oferta y la demanda. Tenemos la ley de la oferta, la ley de la demanda, y nos surge, después de haber visto la curva, la función, la tabla, el concepto de elasticidad. ¿Qué es elasticidad? Cuando hablamos de elasticidad, ¿qué primero se te ocurre elasticidad? Elasticidad se me ocurre, no sé, Elastic Girl, elasticidad del cuerpo, no sé, un caucho, ¿sí? Algo maleable, algo que se estira, ¿verdad? Entonces, para economía, la elasticidad se refiere de manera general a esa sensibilidad que tienen las variables. El precio también es una variable. El precio es una variable en economía. La cantidad demandadas o cantidad ofertadas son unas variables, ¿verdad? La elasticidad, y lo hablábamos cuando veíamos el concepto de bienes sustitutos y bienes complementarios, recordando un poco, los bienes sustitutos son aquellos que sustituyen, su nombre lo indica, se sustituyen entre sí. Por ejemplo, si yo quiero dejar de comer azúcar porque es tóxica, porque es un veneno, porque me afecta la salud, básicamente tengo algunos productos sustitutos al azúcar, como son la stevia y como son, no sé, el azúcar morena, las goticas de Esplenda, ¿sí? Entonces, esos son bienes sustitutos. Yo sustituyo el azúcar blanca por otros. Otro bien sustituto podría ser, digamos,
En el caso del café, el té, ¿verdad? Yo no puedo tomar tanto café porque me lo prohibieron, entonces lo sustituyo por una aromática de toronjil, una aromática de manzanilla, etc. Eso nos viene sustituir. El consumo de uno elimina el consumo de otro. Esa es una característica importante en los bienes sustitutos. Y los bienes complementarios. Recordemos que los bienes complementarios, perdón, los bienes complementarios son los que se complementan entre sí en su consumo. Es decir, si a mí me gusta el café con leche, el café y la leche son, en ese caso, productos complementarios, se complementan. Hablábamos del sándwich, el pan, el jamón o la mortadela y el queso son complementarios, se complementan entre sí. Hay bienes o productos que son perfectamente complementarios, es decir, que no se puede consumir el uno sin que se consuma el otro. Les dejo de ese tips también para que vean e indaguen en sus redes sociales, en el señor Google, esos bienes perfectamente eh, complementarios, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de bienes, podemos ver que el precio de uno afecta a otro. Alguien me decía en la clase pasada, profe, yo hablando de oferta y demanda, hay cosas que yo compro sí o sí. En mi casa el arroz no puede faltar, o sea, la paca de arroz va o va, puede subir de precio. En ese caso, la ley de la demanda no existe para mí, porque el arroz puede subir, pero siempre en la canasta familiar va a haber arroz. Entonces, miren que ya desde que vimos la ley de la demanda, ya veíamos algunos, Dios mío, algunos productos que yo digo, en mi casa si falta el arroz, no duermo, decía una compañera, no mentira. Y para eso existe el concepto y con esa base me abordo el concepto de elasticidad. La elasticidad se refiere de manera general al grado de sensibilidad que tienen dos variables. En este caso que acabo de decir, la cantidad demandada y el precio. La elasticidad es la variación porcentual de una variable respecto a otra variable. Y de manera general su fórmula es esta. No te preocupes, no te voy a poner a calcular elasticidad, ¿cierto? Solo quiero que veas, te concentres, mires la pantalla y veas el triangulito que está en la parte superior, que es el denominador, con el porcentaje, es ese triangulito significa en matemática variación. Es la variación porcentual de X sobre la variación porcentual de Y. ¿Qué quiere decir eso? Que la elasticidad nos mide cómo se afecta una variable con cambios en otra variable. Me explico. En el caso del arroz, que no podemos vivir sin el arroz, nosotros podemos hacer un cálculo de elasticidad. Si la paca de arroz aumenta el precio de su valor, el precio de la paca de arroz aumenta, estamos mirando el precio como una variable. ¿Cómo afecta las cantidades demandadas del arroz? ¿Qué tan sensible es la gente? ¿Qué tan sensibles son los agentes económicos? ¿Qué tan sensible? O sea, ¿cómo varía? ¿Cuánto varía? ¿Cuánto varía? ¿Cuánto varía la cantidad demandada si yo cambio el precio? Si el precio de la paca está en 50.000 pesos, un ejemplo, la paca está en 50.000 pesos y yo la paso a 55.000 pesos. Cuando la vendía a 50.000 pesos en mi tienda de mi barrio, vendía 10 pacas al mes. Si subo el precio a 55.000 pesos, este mes vendí 9 pacas. Hay una sensibilidad, disminuyó el número de pacas vendidas. Entonces, la elasticidad como concepto me permite medir la cantidad cuantitativamente, cuánto se afecta una variable ante cambios en otra variable. En este caso, es decir, cuánto se afectan mis ventas, cuánto se afectan las cantidades demandadas si el precio aumenta o disminuye. Entonces, ¿por qué se llama sensibilidad? Porque en la medida en que si yo cambio el precio hacia arriba o hacia abajo, si yo el precio de un bien o servicio lo aumento, ¿sí?
y las cantidades de ese bien o servicio cambian muchísimo, ¿sí? Hay una alta sensibilidad. Yo soy muy sensible, profe, yo lloro todos los días. No, sensibilidad de que no te pues, esa sensibilidad se parece a eso de que yo lloro todos los días. No te pueden ni tocar, eres un pavo chiquito. No te pueden ni tocar porque no lo miren porque llora, ¿sí? Esa sensibilidad de la variable cuando la otra se mueve, ¿verdad? Eso es la elasticidad. La elasticidad puede ser de varios tipos. Tenemos muchísimos tipos de elasticidad. La elasticidad nos ayuda a determinar cuánto. Ojo, pregunta de parcial. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es un concepto en economía que se refiere de manera general al grado de sensibilidad que tienen dos variables. ¿Qué hace la elasticidad? Medir la sensibilidad de dos o más variables. ¿Sí? ¿Qué me permite la elasticidad? Cuantificar. ¿Cuánto? Me ayuda a determinar cuánto afecta el cambio en una variable la otra variable, ¿verdad? Eso es la elasticidad. Hay muchos tipos de elasticidad en economía. El análisis de la teoría económica y de la microeconomía en oferta y demanda nos lleva extremadamente a ver la importancia de la aplicación de la elasticidad, ¿sí? Si tomamos un punto de análisis y nosotros como administradores públicos podemos cuantificar a través de los servicios o productos que puede ofrecer el Estado cómo reacciona la población ante cambios en el precio. Por ejemplo, del impuesto predial. Estamos hablando en estos momentos de una posible alza del catastro que llaman nuestros abuelos y cómo va a reaccionar la población, cómo va a reaccionar la gente ante ese aumento del catastro. Obviamente eso se mide, las alcaldías, las gobernaciones entienden que los impuestos, que vamos a hablar de eso un poquito ahorita adelante, tienen una sensibilidad, tienen una elasticidad, y eso se cuantifica, ¿verdad? Dependiendo de cómo disminuye o aumenta en proporción la cantidad demandada en este caso, o la cantidad que se compra de un bien o servicio, tendremos esos tipos de elasticidad. Quiero que veamos tipos de elasticidad. ¿Qué me interesa de este tema de elasticidad? Que sepas qué es la elasticidad y que sepas los tipos de elasticidad. Nada más. Tipos de elasticidad. Te dejo unos videos para que lo entiendas mejor. De pronto a veces la profe es... Bueno. Y la idea es que aquí en estos 3 links puedas ver tus videos y puedas entenderlo mejor. Pero yo creo que está muy claro. La elasticidad como ese concepto en economía súper válido que se refiere de manera general a esa sensibilidad que tienen dos variables, dos o más variables. Entonces veamos los tipos de elasticidad. Puedes frenar el video en cualquier momento, pararte, hacer tu pausa activa y te tomar un café con leche, una limonada. Bueno, hay elasticidad de la demanda, hay elasticidad precio de la demanda, hay elasticidad cruzada de la demanda y hay elasticidad ingreso de la demanda. Cálmate, abre tu mente, respira profundo. El oxígeno cuando llega al cerebro te hace abrir más la mente. Estos son los tipos de elasticidad desde la óptica de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? En la elasticidad solo de la demanda, ¿sí? En economía, bajo este concepto, el estudio de la elasticidad de la demanda identifica las reacciones o la sensibilidad presentada en la demanda de los bienes o servicios que los consumidores consumen. Variaciones presentadas en distintos factores que la determinan. Cuando nosotros hablamos de la elasticidad de la demanda, lo que vamos a coger es los factores que inciden en la demanda y saber cómo los cambios en los diferentes factores afectan mis cantidades demandadas. Cuando yo miro la elasticidad de la demanda en general, no solamente estoy mirando el precio, estoy mirando las condiciones geográficas, recuerden la función de la demanda, los gustos y preferencias, etc. ¿Sí? Elasticidad solo de la demanda me mide o procura identificar la variabilidad, la sensibilidad que se da o que se presenta en los distintos factores que determinan la demanda. Pero cuando yo voy más a lo específico en el tema de elasticidad de la demanda, ¿sí?
vamos a otro concepto que es elasticidad, precio de la demanda, que es el que venimos hablando hasta ahora. ¿Sí? En este caso, cómo las cantidades demandadas cambian únicamente con cambios en el precio. La elasticidad, precio de la demanda. Mira que me dice el mismo nombre, cuáles son las variables que estoy asociando, que estoy midiendo, que estoy mirando la sensibilidad que tiene. El mismo concepto me dice qué tipo de elasticidad. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Qué hace la elasticidad, precio de la demanda? Mide la sensibilidad de la demanda en función del precio. ¿Ya? Mide la sensibilidad de mi consumo cuando el precio cambia. Eso es la elasticidad de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda. Este análisis de la elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad que presenta un bien ante las variaciones de otro bien. Ojo, elasticidad precio de la demanda mide dos variables, el precio y la demanda de un bien. ¿Cómo cambia mi consumo, mis cantidades demandadas ante cambios en el precio? Si el precio sube, ¿qué pasa con el consumo? Si el precio baja, ¿qué pasa con el consumo? Esa es elasticidad precio de la demanda. Pero cuando vamos a la cruzada, algo que se cruza, vamos a cruzar un burro con un caballo. ¿Qué da eso? Una mula, ¿cierto? Vamos a cruzar mulas con caballo. Siempre pongo el mismo ejemplo, no es que sea de Córdoba, sino que siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces, cuando hablamos de elasticidad cruzada, ojo, de la demanda, ahí vamos a notar que tenemos dos productos. Es decir, cómo se afecta, qué tan sensible es ese mercado. ¿Qué pasa con los consumidores de leche si aumenta el precio del café? Teniendo como base de que todos los consumidores les gusta el café con leche. 10 personas les gusta el café con leche. ¿Qué pasa si le aumento el precio a la leche? ¿Qué pasa con el café? Mira que es cruzada. Elasticidad cruzada de la demanda me permite medir cambios en la demanda cuando cambia el precio de otro bien. De otro bien. Gasolina. ¿A quién no le duele que la gasolina esté tan cara? No sé si tú tienes moto, carro, ojalá sea, el que anda en bicicleta, pues no le afecta, entre comillas, que tiene otras afectaciones en lo macroeconómico. Pero el precio de la gasolina afecta muchísimo. Se nos ha visto aumentada la gasolina bárbaramente. La elasticidad cruzada de la demanda en economía te permite medir, por ejemplo, cuánto bajan o suben las compras de carros ante los cambios en el precio de la gasolina. ¿Sí? Son dos bienes, la gasolina y los carros. Pero la compra de carros o las ventas de carros se ven influenciadas por los precios de la gasolina, ¿sí o no? La elasticidad cruzada de la demanda te permite medir los cambios o la sensibilidad que tiene el mercado de los vehículos cuando los precios de la gasolina suben o bajan. Elasticidad cruzada. Se cruzan los productos, son variables. ¿Cuál es la variable? El precio, ¿cierto? ¿Cuál es la variable? Las cantidades demandadas. Pero estamos cruzados. El burro y el caballo. Pensamos que el burro y el caballo no tienen nada que ver, pero cuando se cruzan, forman la mula. Y en este caso, casi que todos los productos de nuestra canasta familiar, ¿sí? Están cruzados. Y a veces no vemos la relación en algunos, pero en otros es muy evidente, ¿verdad? Cómo afecta la compra de terrenos o de apartamentos con los cambios en los impuestos, ¿verdad? ¿Cómo afecta? Entonces, esa es la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda, su nombre lo indica. Mide la sensibilidad que existe en la demanda ante cambios en el ingreso. Ya lo hemos hablado, cuando un ingreso aumenta, cuando a mí yo me gano el baloto, mi demanda cambia, empiezo a comprar otras cosas, otras marcas, me voy de viaje,
¿sí? Me cambié el carro, me compro, no sé. Cuando el ingreso aumenta, el ingreso de una persona aumenta, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Hombre, si yo compro agua de panela, panela para hacer el jugo en mi casa, porque es barata, porque es rica, tiene mucho azúcar y todo, pero es barata. La fruta está costosa para hacer el jugo. Entonces, mis cantidades de panela al mes son 4 tablas de panela al mes. Pero si yo cambio de cargo, me consigo un negocio bueno o me nombran en alguna parte en la alcaldía o en la gobernación, ahora que están los nuevos mandatarios, yo aumento mi ingreso, ya no me gano 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, sino que me voy a ganar 10. Ajá, ¿qué pasa con la panela? Si a mí me gusta mucho, puedo continuar tomando jugo de panela. Pero generalmente estos bienes inferiores o bienes básicos empiezan a cambiar, el consumo empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces la elasticidad ingreso de la demanda lo que relaciona son dos variables, el ingreso y la cantidad demandada. ¿Qué pasa con este producto cuando el ingreso de la persona aumenta o disminuye? Mira, hablemos del arroz, del ejemplo. ¿Qué pasa con la paca de arroz en la casa si mi papá o mi mamá o mi esposo o yo se nos disminuye el ingreso? Mira, puede faltar todo menos el arroz. La paca va porque va, ¿sí? Entonces mira que la sensibilidad es poca. Cuando cambia mi ingreso, el arroz es algo que no cambia porque siempre va a estar. O sea que no es sensible ante cambios en el ingreso. Estos son los tipos de elasticidad de acuerdo a la demanda. Elasticidad de la demanda en general, elasticidad precio de la demanda que me permite calcular la sensibilidad de las cantidades demandadas ante cambios en el precio, la elasticidad cruzada de la demanda, que ya son dos bienes, como el cambio en el precio de otro afecta mi consumo de uno, y la elasticidad ingreso de la demanda, que me relaciona los cambios en el ingreso, cómo afectan las cantidades demandadas. Listo. Va a haber tiempo, mi WhatsApp está abierto, en la clase te voy a decir cuándo nos vamos a comunicar. Si algo te queda no tan claro de estos tipos de elasticidad, podemos conversar. Listo. Vamos con las elasticidades de oferta. Ya estamos terminando elasticidad. Respira profundo, toma agua, toma café. La elasticidad de la oferta básicamente es esa medición o esa variabilidad que podemos ver, sensibilidad, pero enfocado hacia la oferta, ¿verdad? En este tipo de elasticidad encontramos el estudio que se realiza en economía para conocer en qué medida varían las cantidades ofertadas, las cantidades de bienes o servicios que un productor coloca en el mercado, ¿sí? Como resultado en las variaciones en ciertos determinantes. Recordemos la función de oferta, que estimula o desestimula al productor a colocar productos o servicios en el mercado. El costo de las materias primas, el precio del producto. Si el precio es alto, pues yo voy a querer vender más, ¿verdad? Si el queso sube de precio, yo voy a hacer negocio de queso, voy a comprar queso, voy a vender porque el queso está alto y voy a tener una alta rentabilidad. Y otros gustos y preferencias, etcétera, ubicación geográfica. Entonces tenemos la elasticidad de la oferta como tal, que básicamente lo que mide en economía es cuantificar, dada la función de oferta, cómo esas variables afectan las cantidades ofertadas. Está específicamente la elasticidad precio de la oferta, que su nombre lo indica, me dice cuál es la variación, cuál es la sensibilidad de las cantidades ofertadas en los productores ante cambios en el precio del producto, ¿verdad? Aquí estudiamos buscar conocer en qué medida ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras u oferentes como consecuencia de variaciones presentadas únicamente en el precio. Cómo las empresas se motivan o desmotivan a producir, a ofrecer ante cambios en el precio. Está la elasticidad cruzada de la oferta. Recordemos que cuando es cruzada analizamos dos cosas aparentemente diferentes, ¿verdad? Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presentan las cantidades ofrecidas de un bien ante variaciones en los precios de otro bien. 20 personas que toman café con leche. ¿Qué pasa cuando el precio de la leche aumenta? El productor de leche quiere ofrecer más leche, ¿sí? Porque el precio aumentó y va a tener mayor rentabilidad.
En ese caso, el productor de café también va a vender más porque se aumentó, en ese ejemplo, la cantidad de leche y se consume más café con leche, ¿cierto? Esa es la cruzada. ¿Cómo afectan el precio de la leche las cantidades ofrecidas del café? Siempre la cruzada son dos productos, ¿verdad? Hay otra clasificación de la elasticidad. Esta clasificación tiene que ver con el cálculo como tal de la elasticidad. Dentro de estos tipos de elasticidad podemos realizar otra clasificación, otra categorización. Esta nueva clasificación tiene como consecuencia poder medir, perdón, en este caso tenemos que medir o vamos a clasificar la elasticidad como elástica, unitaria, inelástica, perfectamente elástica o perfectamente inelástica, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hablar de demanda inelástica o de oferta elástica. Todo depende del caso en que miremos las situaciones. Cuando tenemos en cuenta la elasticidad de la demanda o la elasticidad de la oferta, en la clasificación como tal, en el cálculo, se puede decir que ese análisis que hacemos de casos podemos identificar ya como característica. Esto es una elasticidad perfecta, un análisis perfectamente elástico, un análisis perfectamente inelástico. Esto es una elasticidad unitaria. Esto da inelástico o elástico. Eso de acuerdo al cálculo que se dé. La elasticidad es una medida del grado en que responden los vendedores y los compradores a la situación del mercado. Nos permite identificar o analizar esas fuerzas que se confluyen o que se dan dentro del mercado. Cuando estudiamos la influencia de un acontecimiento o un cambio, ¿verdad? De precio, por ejemplo, en el mercado podemos analizar que cada cosa, cada acto tiene su efecto, cada causa tiene una consecuencia, cada acto tiene una consecuencia, ¿verdad? Y la elasticidad me permite cuantificar, volver números esas decisiones que se toman en cuanto al cálculo matemático. Sabemos que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable sobre otra variable, ya lo acabamos de explicar. Quisiese que por favor vieras estos 3 links, estos 3 videos para que entendieses también y ampliaras un poco el conocimiento. Y estoy dispuesta a seguir respondiendo preguntas acerca de la elasticidad. ¿Qué quiero con la elasticidad en microeconomía de lo público? Y es que sepas qué es la elasticidad, qué es, qué está, de qué manera o cómo es la fórmula general de la variabilidad de la elasticidad, qué tipos de elasticidad existen, con enfoque de demanda o con enfoque de oferta, ¿verdad? Y poder entender que los mercados se cuantifican, los mercados se vuelven números, los mercados los podemos nosotros como administradores públicos analizar desde las cifras y dentro del Estado también identificar, por ejemplo, con lo que les comenté ahorita del impuesto predial, que se pueden hacer cálculos de elasticidad ante ello. Perfecto. El otro, nos faltan 2 punticos por tratar para terminar, y es los impuestos y subsidios, explicarlos, y la teoría del juego en el mercado, que es algo que ustedes van a mirar en un video espectacular que les dejé el link para terminar. Con esto terminamos nosotros el contenido de la asignatura. Básicamente estamos a media hora de terminar el curso. Vamos a ver impuestos, subsidios, teoría del productor y ya para sus recursos autodidactas, la teoría del juego. Con eso salgo de toda la checklist de los temas a tratar. El grueso más grande de esta microeconomía era la teoría del consumidor, que la teoría del consumidor es amplia, que fue todo lo que vimos ya en este bloque. Primero, este es el segundo que es un poco más, más aterrizado, digamos, más
más corto realmente. Entonces vamos a seguir con impuestos y subsidios, teoría del productor y explicar un poquito la teoría de los juegos para proceder a enfocarnos en el trabajo final, fin del comunicado. Listo. Para impuestos y subsidios, vamos a explicar los conceptos básicos solamente. Impuestos, a nadie le gusta hablar de impuestos. Qué pereza pagar impuestos, profe. Uy, sí. Qué pereza pagar el impuesto a la moto, qué pereza pagar el impuesto al carro, qué pereza pagar el predial o el catastro, que ahora tengo un impuesto de valorización en mi ciudad, que ahora tengo un impuesto de, no sé, industria y comercio, RTI, ta. Cuando te hablo de impuestos, ¿qué se te viene a la cabeza? Miren la palabra impuesto. ¿Qué es un impuesto? O ¿de dónde proviene la palabra impuesto? La historia de los impuestos es hermosa. Yo creo que estamos escuchando la palabra impuestos desde que éramos pequeñitos. Y te voy a decir por qué. Si eres católico cristiano, en la Biblia, yo tengo una asignatura que se llama, tuve pues una asignatura que se llama Hermenéutica de las Doctrinas Económicas. Profesor de Historia de Pensamiento Económico con análisis de dónde provienen las cosas. Era hermosa esa clase. Y dentro del contenido programático estaba el tema de los impuestos. ¿De dónde provienen los impuestos? Era ver la historia de los impuestos, es preciosa. También puedes encontrar videos en YouTube. Los impuestos desde los romanos, desde los griegos, inclusive antes en la antigüedad. ¿De dónde provienen los impuestos? Son antiquísimos. Son antiquísimos, son muy viejos. Y mira la palabra impuesto. ¿Qué significa impuesto? El Estado y la actividad económica, desde que se contempló el Estado como tal, ha tenido diferentes roles. Y me gusta que como administrador público y viendo esta clase, no solamente apropies conocimiento para, eh, digamos, pues como para la nota, ¿verdad? Porque la nota, ustedes ya se dieron cuenta que las notas para mí no son tan preponderantes como lo que tú puedas absorber, ¿cierto? Y yo siempre trato de la microeconomía aplicarla, para este caso en administración pública, hacia su labor, que va a ser, ¿verdad? Entonces, por eso traigo esta diapositiva, el rol del Estado. En la oferta y la demanda hay acciones que pueden llevar a alejarse de ese punto óptimo de equilibrio. Ya vimos que cuál es la intención del oferente y cuál es la intención del demandante y que el mercado tiende a un equilibrio, ¿verdad? Algunas de ellas tienen que ver con las intervenciones del Estado en la economía. Recuerden cuando hablábamos de Adam Smith en los clásicos, él decía como padre de la microeconomía que el mercado se regulaba solo, que la oferta y la demanda encontraban soliquiticos su equilibrio. Pero resulta que posteriormente se fueron dando situaciones en las que el Estado, el gobierno o los líderes les correspondió intervenir porque los mercados a veces se vuelven locos, ¿verdad? Entonces existen lo que se llaman economía regulaciones, intervenciones, formas en las que el Estado, la administración pública o el gobierno intercede, entra para encontrar ese equilibrio, porque los mercados a veces se despepitan, ¿cierto? Entonces, en ese rol del Estado, en el mercado, de garantizar, de ser garante de que los consumidores consuman de manera eficiente, tengan unos precios eficientes y los oferentes, empresas o productores tengan su precio justo de acuerdo a sus costos de producción, el Estado entra en esa intermediación. Qué bonito, ¿verdad? Lo que tú estás estudiando, administración pública, es para eso. Entras a ser un administrador público dentro del papel de regulador. Espero que ese sea tu fin cuando empieces a ejercer. Hay tres tipos de intervenciones de parte del Estado: la regulación de los precios, los impuestos, los subsidios y los aranceles. Hay tres tipos de intervenciones del Estado para equilibrar el mercado. Mejor dicho, el Estado se entromete, entra, porque ya el mercado se despepitó, se descontroló, los precios están elevados o están muy bajos. Nos pasó cuando el paro camionero, los paperos,
el ñametón que hubo en algunos, el yucatón, el platanotón, no sé, tantos productos que se quedaron sin vender y los productores con los productos del agro por la pandemia, por el paro armado, el paro minero, el paro de transportadores, tantos paros que hemos tenido. Entonces, mira que en esos desequilibrios el rol del Estado entra en tres tipos de intervención: regulación de precios, impuestos, subsidios y aranceles. Para este curso y ahorita vamos a explicar qué son los subsidios y qué son los impuestos, ¿cierto? En el tema de los impuestos, como su palabra o su nombre lo indica, les invito a que vean la historia de los impuestos. Los impuestos son pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley. ¿Con el objetivo de qué? De satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etcétera. Yo soy funcionaria pública hace 15 años. 15 años, desde los 21 años. No saquen cuentas, por favor. Yo no sé si tú crees en el Estado o no. Supongo que si estudias administración pública tienes alguna esperanza en poder hacer las cosas mejor. No sé cuál es tu concepto del bien y el mal, pero cuando yo te hablo aquí en economía, no te hablo de la corrupción, no te hablo de supuestos o subjetividades, sino desde la teoría, ¿verdad? Yo sé que tú piensas en algunas oportunidades que el Estado es corrupto totalmente y tienes enfrente en la pantalla una funcionaria pública de 15 años de experiencia que nunca ha robado. Y tengo mi hoja de vida ahí, no tengo una investigación, me dedico a servir, amo servir desde el Estado. Y me interesa estudiar la economía de lo público, la administración pública. Yo te digo que los impuestos son para esto. Tú puedes pensar que no sirven para eso, que hay corrupción, que se lo roban, etcétera. Pero aléjate de esas subjetividades que son realidades también y vamos a mirar el tema de los conceptos, porque se nos vuelve una discusión mental y tal vez en algunas clases tendrás la oportunidad de hacerlo, pero los impuestos son para esto. Los impuestos son pagos o prestaciones que hacen las personas, individuos, agentes económicos al Estado para esto, para satisfacer necesidades comunes, para la salud, para la educación, para la seguridad, para la ciudadanía. Hey, te invito, si tú quieres participar de lo público, enfócate en servir y en hacer posible pulcramente la labor del Estado. ¿Qué se hace con los impuestos? Todos lo sabemos, estudiamos administración pública, ya lo han visto en otras asignaturas. Financiar el gasto del Estado, desincentivar la producción o el consumo, alterar el ingreso, ya sea del productor o del consumidor. ¿Cómo así? Sí. La idea del Estado es que haya equidad y los impuestos se establecen, primero, para financiar el Estado. Segundo, para encontrar un equilibrio. Cuando un mercado genera demasiada rentabilidad, se precede un impuesto, generalmente se supone o se predice o se dice, le van a colocar impuestos a esto porque la rentabilidad es alta. Los economistas lo pensamos así. La idea es poder compartir, ¿verdad? Los empresarios, las empresas, las familias, los agentes económicos, compartir, perdón, algo de la dinámica económica con el Estado para que el Estado pueda beneficiar a la población a través de las vías, de la educación, de la salud, de la infraestructura, de los complementos arquitectónicos en las ciudades o los parques, etc. Entonces, esos impuestos, no sé qué impuestos conoces tú, pregúntate qué impuestos conozco yo. El impuesto predial, ¿cuál impuesto? Hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos son los que afectan directamente a las empresas o a las personas o a los agentes económicos, como el impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto de rodamiento, que es el de vehículos, ese es un impuesto directo. Impuestos indirectos afectan las transacciones comerciales. Un ejemplo, y el ejemplo más tácito, más usado para los impuestos indirectos es el IVA, ¿sí? Impuesto de valor agregado. Son impuestos que se pagan al vendedor y el vendedor los causa al Estado.
Yo no estoy pagando directamente el IVA al Estado, estoy pagando al restaurante donde como y me cobran el IVA. ¿Quién debe precisar, calcular y responder por ese IVA? El oferente, ¿verdad? El productor. Yo no lo pago, yo lo pago en mi cuenta, pum, se carga a mi factura y es un impuesto indirecto, ¿cierto? Indirecto porque no lo pago yo directamente al Estado, sino que se paga a través de un tercero. Listo, perfecto. Y los subsidios, que también es una forma de equilibrar el mercado, de que el Estado intervenga en algún desequilibrio que exista en el mercado que pueda ser observado, es la diferencia que paga un gobierno por un producto colocado en el mercado por debajo de su precio regular. Por ejemplo, la harina de trigo. La harina de trigo es colocada en el mercado por un gobierno a un precio del 40% por debajo de su valor regulado. Este 40% es la diferencia cancelada o subsidio. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una ayuda. Un subsidio es una ayuda del Estado, entre comillas. Una ayuda que nos merecemos, que no es que, ay, me van a ayudar, no, es una ayuda, así se dice, una ventaja, por decirlo así, que establece el Estado ante algunos productos, ¿cierto? Y estos subsidios se dan tanto al comprador como al vendedor. Ejemplo, ejemplo, mercado del maíz en el mundo. Los mayores productores de maíz, Estados Unidos, creo que todavía persiste en el mundo, tiene una producción enorme de maíz. El Estado incentiva la siembra de maíz y en algunos estados de Estados Unidos regalan la semilla del maíz, ¿verdad? Cuando tú regalas semillas a productores, estás disminuyendo su costo de producción considerablemente, sobre todo porque la industria del maíz, ahí yo no sé si les recomendé una serie en Netflix que se llama Roten, se las muestro cuando nos veamos sincrónicamente, Roten, que habla de algunos desequilibrios del mercado. Y cuando el maíz de Estados Unidos es colocado a nivel internacional, tiene un precio súper espectacular, o sea, tiene un precio muy benéfico porque ha sido su semilla subsidiada por el gobierno, ¿verdad? Cuando llega a competir al mercado internacional, obviamente es mucho más favorable. Estados Unidos puede ofrecer al mundo un maíz mucho más económico. ¿Qué pasa con las importaciones de maíz en Colombia? Colombia también es productor de maíz y en muchos de nuestros territorios hay maíz, ¿verdad? Cuando el maicero de nuestra tierra empieza a cultivar maíz y se da cuenta que cuando termina su cosecha, la mazorca o el granel o el saco lo tiene a un precio según sus costos de producción y se encuentra con los precios de maíz de Estados Unidos, por ejemplo, se da cuenta de que la rentabilidad para él va a ser pues muy baja, es un precio muy poco competitivo. Y es ahí en esos desequilibrios que a veces no dependen del Estado, donde el Estado tiene que intervenir. Intervenir, tiene que intervenir, porque si no, nuestro productor maicero, campesino, se quiebra porque no puede competir con un mercado como los maiceros de Estados Unidos, que tienen un subsidio, que tienen una ayuda de el Estado, del gobierno, que les regala sus semillas, ¿cierto? Entonces miren cómo los subsidios, no solamente en el comprador, sino en el vendedor, es una característica de intervención del Estado. El Estado le toca intervenir este tipo de mercados para poder eh, garantizar ese equilibrio en el mercado. Hasta aquí, impuestos y subsidios. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son los subsidios? ¿Verdad? Como esa manera de poder lograr o incidir o intervenir algunos mercados. Vamos con la teoría del productor.
Listo, terminamos con impuestos y subsidios y vamos con la teoría del productor. Ya esto es lo último. Les cuento que la teoría del productor es espectacular, también hace parte del estudio microeconómico. Y como cuando hablábamos de la teoría del consumidor, ¿qué nos muestra la teoría del productor? En contraste, o sea, a diferencia o digamos, teniendo como base lo que ya vimos de la teoría del consumidor, la teoría del productor es un tema en microeconomía súper importante. Se centra básicamente en las decisiones, ¿sí? Y en todo el entrelazo o la red que se teje alrededor del productor u oferente, ¿verdad? Las preferencias, la demanda, la conducta de los consumidores nos interesaba también en la teoría del consumidor, pero desde el productor es desde otras perspectivas. La teoría del productor analiza la oferta y la conducta de los productores. Entonces yo recuerdo que cuando veíamos teoría del consumidor, decíamos que el consumidor tenía unas preguntas, ¿verdad? Unas preguntas en microeconomía, preguntas de parcial. En la teoría del consumidor, ¿qué preguntas se contestan? En la teoría del productor, ¿qué preguntas se contestan? ¿Verdad? En la del consumidor eran qué, cómo, cuándo y cuánto producir, ¿verdad? Pero para el productor, las preguntas que nos respondemos o que nos hacemos es cómo se organiza la empresa, cómo se toman las decisiones de producir, no producir, cuándo y cuánto producir, ¿verdad? Y cómo varían esos costos. Ojo, desde la teoría del consumidor, el consumidor se pregunta, ¿qué consumo? ¿Cómo lo consumo? ¿Cuándo lo consumo? ¿Cuánto consumo? Pero desde la teoría del productor son las mismas iniciales de preguntas, o eso tiene un nombre en español, son las palabras de preguntas, que es cómo, cuándo, cómo y qué, pero a la producción, ¿verdad? La teoría del productor estudia la determinación de la producción y la forma cómo se estructuran los costos que se tienen que hacer cuando uno produce u ofrece algo, ¿verdad? Ojo, la teoría del productor analiza la oferta, la conducta de los productores. La teoría del productor estudia, ¿sí? La determinación de la producción y la forma cómo se costea, cómo se analizan los costos derivados o que se tienen que hacer en la producción. Miren esta imagen tan chévere. Aquí está el producto en la mitad. Una plancha, una camiseta, un servicio que puede ser la playa, ¿verdad? El producto. El producto puede ser un bien o un servicio. Del lado derecho está el consumidor, la persona que lo adquiere. ¿Con qué lo adquiere? Con un precio. Ya sabemos qué es el precio, ¿verdad? Y del lado izquierdo está el productor. El productor que produce, que transforma, que mueve, que organiza, que le genera valor a algo, que cosecha, ¿sí? Ese bien ese bien. Y en esa cadena también están los expendedores o comercializadores. ¿Listo? Entonces, la teoría del productor o teoría de la producción, ¿sí? Nos ayuda a analizar las decisiones que toman los productores de bienes y servicios para optimizar sus utilidades, ¿cierto? Analiza la combinación más eficiente que yo debo hacer de los factores productivos. Si yo produzco maíz, como lo veíamos en el ejemplo, en la teoría de la producción analizo cuánto fertilizante, cuánta tierra, cuánto grano, cuántas horas trabajo o personas necesito para mi cosecha o mi siembra de maíz, ¿verdad? La teoría de la producción o teoría del productor me ayuda en microeconomía a mirar, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo mover los factores de producción para obtener ese bien o servicio que yo voy a ofrecer? ¿Verdad? Y me permite cuantificar, mirar, calcular cuál es la combinación perfecta, cuál es la combinación más eficiente, cuál es la combinación elegida, cuál es la combinación, ¿sí? Entre mano de obra, tecnología, factores de producción y todo lo que conlleva la producción de mi bien o servicio, ¿verdad? ¿Cómo combino yo todo eso para lograr un costo bajo
y poderlo vender y obtener mayor rentabilidad. Eso hace la teoría del productor, ¿verdad? Obviamente bajo un supuesto, una variable que es el precio. ¿Cuánto cuesta lo que yo voy a vender? ¿Cuál es el precio del mercado? El precio de referencia del mercado. ¿Qué tengo que hacer para aumentar o maximizar mis beneficios? ¿Verdad? Entonces, se habla del beneficio de la empresa o del oferente. En este caso vamos a llamarlo empresa. El beneficio de la empresa es igual al ingreso menos el costo. Y eso lo tenemos en cualquier negocio que nosotros hemos podido emprender a lo largo de nuestra vida o hemos visto en nuestra familia, ¿verdad? Es una cuantificación básica. Beneficio de la empresa. ¿Cuánto me ingresa? Y le resto lo que me gasto o los costos que tengo en esa operación de mi empresa para ofrecer al mercado. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es todo lo que me entra, todo el dinero que me entra. ¿Y qué es el dinero que me entra? Es el número de productos que yo vendo por el precio. Ojo, ojo, ¿cómo calculo el beneficio de la empresa? Mis ingresos en la empresa menos los costos, ¿verdad? Los ingresos, ¿cuáles son? Es todo lo que me entra. Yo vendo 10 patillas a 20.000 pesos. Eso está muy caro. 10 patillas a 10.000 pesos. 10 patillas a 10.000 pesos, ¿cuánto es? Son 100.000 pesos. Ese es mi ingreso. Si yo le resto a esos 100.000 pesos el costo, ¿cuánto me costó traer las patillas del pueblo a la capital a venderlas? ¿Cuánto me costó la persona que está en el puesto donde estoy vendiendo, el día de la hora que le pago a esa persona? Si yo le resto todo lo que me gasté o todos los costos de producción, yo tengo realmente mi rentabilidad, mi beneficio, lo que me queda a mí, ¿verdad? Entonces, ojo, en la teoría del productor, vemos el enfoque desde el oferente. En la teoría del productor se analizan las elecciones que realiza la empresa, las elecciones o decisiones que la empresa debe tomar sobre la cantidad de bienes o servicios que va a ofrecer, sobre cómo combina los factores productivos o cómo hace que sea eficiente este pago de nómina, esta compra a proveedores, ¿verdad? Para, a través de suponer o mirar cuál es el precio de ese producto que va a ofrecer, ¿sí? Tener un rendimiento o un beneficio deseado, ¿verdad? Esta combinación de factores va encaminada siempre a una minimización de costos. Es decir, el productor o oferente siempre va a querer minimizar sus costos. Yo como oferente o como productor no quiero gastar tanto porque eso hace que mi rentabilidad, mi beneficio, mi ingreso disminuya, ¿verdad? Entonces hay combinaciones de factores dentro de las empresas, dentro de los agentes económicos que ofrecen, que me llevan a tomar decisiones, por ejemplo, de mejorar la tecnología, de comprar softwares, de comprar máquinas, de aumentar, digamos que las ventajas que pueda tener dentro de mi empresa para lograr una mejor combinación de esos factores y una mayor eficiencia de mis costos, ¿verdad? La empresa compra los factores de producción, los combina, los transforma para convertirlos en bienes y servicios y ofrecerlos al mercado. ¿Cuál es el objetivo del empresario, del emprendedor, del oferente? Obtener ganancias. Yo no voy a entrar a un mercado si yo no voy a obtener rentabilidad, ¿verdad? Por eso debo buscar combinaciones que resulten menos costosas para poder tener esa producción o esa rentabilidad o ese beneficio alto. Bueno, entonces el objetivo de la teoría del productor o de las empresas es analizar, en este caso, cómo obtener ganancias, una combinación que resulte menos costosa para el proceso de producción y poder beneficiar o aumentar los beneficios y la utilidad, ¿verdad? Listo. Queda entonces la premisa, pregunta de parcial. ¿Cuál es la premisa de las empresas en este sentido, en la teoría del productor? Maximizar sus beneficios y minimizar sus costos.
Hay varias clasificaciones pues, de la teoría del productor, la neoclásica, la clásica, etc. En este caso, la neoclásica, y hablando de un libre mercado, aquí se habla de que el Estado no debe intervenir. En estos inicios de la teoría del productor, el Estado no intervenía porque acordémonos que ellos decían que el mercado tenía un equilibrio por sí solo, ¿verdad? El Estado no debe intervenir, se descarta la intervención del Estado, ya que con la intervención del Estado, por ejemplo, a través de los impuestos, se deteriora la empresa, se deteriora el ahorro empresarial, los empresarios o productores no tienen la posibilidad de hacer una inversión eficiente, o sea, se limita la labor del productor. Estas corrientes iniciales de la microeconomía, cuando se habla de la teoría del productor, neoclásico sobre todo, nos habla de la no intervención del Estado y del libre mercado. Eso es una discusión que tendrán ustedes en alguna otra asignatura que es de bastante interés. Pero sintetizando entonces, nos vamos con esta teoría desarrollada para la microeconomía de lo público, teoría del productor, maximizar beneficios y disminuir costos, ¿verdad? Como premisa de las empresas. Vale. Entonces, la teoría de la producción o teoría del productor nos habla de la función de producción. En la función de producción identificamos algunos factores de producción. Factores como el capital, factores como el trabajo. Esto ha sido parte de la discusión histórica de la economía, cómo poder organizar de mejor manera eficientemente, combinar esta combinación que nos permita hacer esta combinación, que nos permita obtener mayores beneficios entre el trabajo que se identifica con la letra L y el capital con la letra K, ¿verdad? Entonces, la función de la producción o el nivel de la producción depende de cómo el oferente, el productor, combine todos estos factores para poder determinar qué cantidad de bienes y servicios va a colocar en el mercado, dado un precio determinado, y poner esto a consideración de los clientes, ¿verdad? La teoría de la producción y la función de la producción necesita utilizar factores de producción como el capital y el trabajo para analizar, cuantificar y mirar cuáles serán los niveles de producción, cuáles serán las cantidades que el productor va a colocar al mercado bajo un precio que está dado en el mercado y cómo, ¿sí? Se establece o se calcula la cantidad de bienes y servicios que esta empresa va a diagramar dentro de su estructura para producir. La teoría de la producción y la función de la producción nos dice aquí, nos habla de dos, digamos, de dos variables muy típicas del economista, que es el capital y el trabajo dentro de la microeconomía del productor. Esto, hay funciones, hay cálculos, hay herramientas que nos permiten mirar cuál es esa combinación perfecta, ¿cierto? Ese beneficio de la empresa, cuando hablamos de ese beneficio nos referimos al remanente, a lo que queda entre el precio y el costo de producción. Si queremos tener más beneficios como empresa, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos tener más beneficios como empresa, ¿qué tenemos que hacer? Queremos maximizar nuestros beneficios y eso lo hacemos disminuyendo los costos. Listo, esto lo hacemos ¿cómo? Como maximizando nuestros beneficios, lo obtenemos disminuyendo nuestros costos, organizando mejor, de mejor manera, ¿sí? Nuestros costos de producción, haciendo que el costo medio sea mínimo, que el costo medio sea máximo, no sé, bajo estos conceptos de microeconomía. Tenemos que cuando nos encontramos en un mercado de libre competencia, los precios se asumen como dados en el mercado. El mismo mercado nos da los precios, debido a que es el resultado de este devenir entre las dos fuerzas que son los oferentes y los demandantes. La maximización del beneficio se alcanza minimizando los costos de producción. Y eso lo podemos ver en nuestras empresas personales, en nuestras empresas familiares, en los emprendimientos, etc. Y de esto habla la teoría del productor. No es del marketing como en la administración de empresas, sino desde la cuantificación económica, ¿cierto? Entonces, miren que dentro de la teoría del productor, ojo, estamos en la teoría del productor, anímate a entenderla de la mejor manera. La teoría del productor me lleva a entender esas combinaciones de los factores de producción, de los factores productivos de manera eficiente
con el fin de obtener una fabricación de bienes o ofrecer servicios de manera rentable para la persona que lo está ofreciendo, ¿cierto? Y en ese juego del mercado tenemos un problema de optimización. La teoría del productor se desarrolla dentro de ese problema de optimización. ¿Qué debo hacer yo como productor para optimizar la fabricación o comercialización de un bien o servicio, verdad? Ese es el problema al que se enfrentan los productores o los oferentes o los emprendedores hoy día en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestra ciudad, ¿verdad? Es mirar si ese reto, ¿verdad? O ese problema de optimización es similar al del consumidor. ¿Quién se preocupa más? ¿Quién consume o quién ofrece? Miren, esa pregunta es para análisis personal. Pudiésemos tener respuestas de todo tipo. En el caso del consumidor, el problema se centra en maximizar ¿qué? Mi beneficio, mi deseo, mi satisfacción que yo tengo al desarrollar esa compra de ese bien, ¿verdad? Mi utilidad. Yo tengo una restricción presupuestaria, no gano ilimitadamente, no tengo dinero limitadamente, pero busco el mejor precio para satisfacer de mejor manera mi necesidad. Pero en el caso del productor, lo que busca es maximizar sus ganancias, maximizar sus beneficios, teniendo en cuenta estos filtros importantes desde la perspectiva técnica de la economía, donde se tiene que ver la tecnología, los factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital, ¿sí? Y disminuir todos los costos que más se quieran para que se tenga un mayor beneficio. Miren los dos enfoques de los problemas en microeconomía. En teoría del consumidor, el problema del consumidor, ¿cuál es? Satisfacer su necesidad eficientemente, con un precio razonable y tendiente a la baja, por decirlo así. ¿Cuál es el problema del productor o en teoría de la producción? ¿Sí? ¿Cuál es el problema o lo que se trata dentro de esta teoría? Se centra en maximizar la función de utilidad, teniendo en cuenta que hay una restricción. ¿Maximizar qué? Maximizar mi utilidad a través de una mejor organización de mis costos, ¿verdad? Haciendo una perspectiva económica que implique disminuir lo que yo invierto, lo que yo me gasto en mi proceso de producción. Listo. Hasta ahí creo que vamos muy bien. Hay que tener muy claro un concepto que son los factores de producción, lo debieron ver en Fundamentos de Economía, tener claro que los factores de producción son tierra, trabajo y capital y que se habla de un cuarto factor que se determina desde la tecnología. Así que aquí podemos identificar 3 factores de producción clásicos, tierra, trabajo, capital, y un cuarto factor de producción que es la tecnología, ¿verdad? Estos factores de producción son los que nos permiten los recursos necesarios para producir nuestros bienes y servicios, ¿sí? Todos los bienes y servicios que se brindan en la sociedad están determinados por estos factores. Tierra, trabajo, capital. En el caso de que sean intangibles, el capital siempre está presente porque el capital es lo que yo necesito para ofrecer ese servicio. O sea que un proceso, un oferente o un empresario o un emprendimiento debe tener al menos un factor de producción. O puede tener solo tierra, o puede tener solo trabajo, o solo puede tener capital, o solo tecnología, ¿sí? O los 3 o los 4, ¿vale? Hablamos de un cuarto, voy a colocarlo aquí, que es la tecnología. Esos son, digamos, teorías ya modernas y posmodernas que hablan de la tecnología como factor de producción. Dentro de estos factores o materias primas o la base de cualquier tipo de empresa, se permite también encontrar ese análisis preciso de esa función de producción. ¿Qué es la función de producción? Recordemos, ¿sí? La función de producción como aquella manera de obtener o diversificar las combinaciones de los factores para lograr bajar los costos y obtener mayores beneficios. Ya estamos terminando. Miren que ya vamos a terminar. Aquí quedan unos conceptos, el costo de oportunidad y la maximización de beneficio. El costo de oportunidad es un concepto que también entra en la evaluación, se los dejo para su lectura, y la maximización de beneficios. Chicos, con esto terminamos el contenido prácticamente de la asignatura para estos 2 meses. Les voy a dejar la teoría de juegos en el mercado con estos 3 links para que ustedes lo vean. Es
espectacular. Le cae la tatarabuela que no se lo ve. La teoría del juego es espectacular. Queda para la lectura. Van a salir como 3 preguntitas en el cuestionario acerca de esto. Así que les deseo suerte con eso. Para terminar, quiero decirles que el sábado 25 de noviembre a las 9:30 de la mañana voy a dar las consideraciones acerca del trabajo final. Un mensaje que les voy a dejar acerca del trabajo final. Es una cosa espectacular lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Va a ser un trabajo maravilloso. Nuestro proyecto final va a demorar solo una semana. En una semana vamos a desplegar esto y voy a hacer una asesoría personalizada de los grupos de trabajo. Deben definir los grupos que son de 4. Son grupos de 4. Ahí les explicaré y damos por finalizada ya como nuestra asignatura. Les mando un abrazo grande, espero hayan disfrutado la videoclase y realmente gracias al CREO, gracias a la Universidad del Magdalena, gracias a Administración de lo Público, Administración Pública y Economía de lo Público y esta microeconomía por esta oportunidad. Espero me disculpen cualquier falla, sobre todo en las fechas de publicación de las videoclases. Intento no solamente quedarme con lo que se me ordena, sino también ir más allá. Espero no me olviden, Ángela Naya de Córdoba, de Montería. Estaré en Santa Marta en el mes de diciembre, si Dios lo permite y quieren, allá nos podemos ver. Un abrazo y bendiciones.